Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre, su amiga Sandra Peláez de Radios Acaríciame. Hoy estoy nada más y nada menos que con nuestra querida Teresita. Teresita, ¿cómo está? Pues muy bien, muy contenta de por fin estar conversando contigo y estar en tu radio porque lo teníamos planeado de mucho tiempo y nunca habíamos logrado que se llevara a cabo, pero aquí estoy a tu disposición para lo que me quieras preguntar. Bueno, nos falta que llegue a la cabina porque hoy me tocó venir hasta su casa, así que gracias por recibirnos en su casa, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted el día de ahora. Usted hace algún tiempo, para las personas que no conocen a Teresita Ávila es la cubana más mexicana. Ese es su lema. Cuéntenos cómo es que nació ese lema, Teresita. Pues yo soy cubana, ya lo acabas de decir. Emigré a este país desde el año 68 y desde el año 69 vine a vivir aquí a Los Ángeles hasta el momento que estamos en el 2026. Y ya a esta altura de mi vida, pues el señor Poncho Lizárraga, del cual me siento muy orgullosa de ser amiga de ellos y de la banda Recodo, me bautizó como la cubana más mexicana en un palenque en Tijuana. Me dice, Teresita, ya tú eres la cubana más mexicana. Y con mucho orgullo así me he quedado con ese pues nombre, la Teresita, la cubana más mexicana. Teresita, usted tiene como cuántos años en el mundo del espectáculo, porque la verdad que a usted la conoce todo el mundo. Pues fíjate, te digo, yo comencé con 38 años. Y este año, si Dios me da vida, llego a los 82 en agosto. En el año 83 comenzó mi aventura en esto de lo que podemos decir la farándula. Y comenzó porque conocí a Julio Iglesias en un concurso de una radio. Al conocer a Julio, un artista que yo admiraba desde su comienzo en Cuba, porque coincidió la historia conmigo, con él, de que en el año 68 él empezó su carrera artística y yo pues tuve que emigrar para este país. Y siempre me acordaba de su canción La vida sigue igual, con la que él empezó. En el año 83, por una cuestión de suerte, de verdad, se me hizo realidad conocer a Julio Iglesias. Ahí pues yo me acerqué a él y por 21 años fui parte de su vida, que ya le contaré el resto, pero haciéndote la historia completa de mí, te digo que después de 21 años me tuve que separar de él por cuestiones personales de familia. Trabajé 2 años en un periódico, el que pasa Boletín, de un cubano amigo mío aquí en Los Ángeles, un periódico local. Con ese periódico estuve 2 años y después el periódico se cierra. Y esta misma periodista que me hizo periodista porque me hizo estudiar periodismo, en fin, formé mi blog de espectáculos al día en el 2005. Hace 20 años, Teresita. Y sí que ya, sí, 21 va a ser este año. Y sí que con eso yo creo que son desde el año 83 al 2026. De los 38 a los 82 que voy a cumplir. Ese es mi gran trayectoria, porque, y digo grande porque pues yo nunca he sido representada por ningún publicista, ni mucho menos. Y sí me considero que he podido tener la dicha de entrevistar muchos artistas durante este tiempo con mi blog de espectáculos al día. Porque además está decirle que mis 21 años al lado de Julio Iglesias, nada más era Julio Iglesias. Yo no conocía pues más ningún otro artista. Llegué a ver 300 y pico de show de él. Entonces cuando me llama mi amigo para trabajar en el que pasa Boletín, le dije, pues a mí se me va a hacer muy difícil porque yo no conozco más artistas que Julio Iglesias, Julio Iglesias y Julio Iglesias. Pero ya ahí me empecé con el periódico a conocer ya más artistas, me mandaban a diferentes asignaciones y gracias a Dios ahí fui conociendo ya pues ya podía escribir acerca de más artistas. Como te digo, me estudié periodismo ahí, porque él daba clases de periodismo, me hice periodista,
Me hice reportera y acabé con Espectáculos al Día con 22 años ya que tengo con eso. Así que es una carrera todo. Y eventualmente yo creo que va a ser necesario que saque un libro ahora con la banda que la bautizó también y con los que anda para arriba y para abajo. Yo creo que ese es el próximo libro, pero vamos a hablar un poquito del primer libro. Sí. Nos comentaba que 21 años estuvo al lado de lo que es el proyecto musical del español más amado del mundo. Ay, sí, el artista número uno. El artista número uno. ¿Quién no ha compuesto una serenata? ¿Quién no ha cantado una de las canciones de él para enamorar? ¿Quién no ha llorado después de que la han dejado con una de las canciones de Julio Iglesias? Y usted justamente 21 años de compartir con él. ¿Cuántas veces, imagínense todos esos escenarios que él, con los que usted estuvo, y eso la llevó a hace poquito tiempo hacer un libro que habla sobre Julio Iglesias? Sí, yo agradeciéndole precisamente a esos 21 años que, como yo siempre decía, poquito, compartía con Julio, porque yo lo que hacía era atenderle su fan club y eran muchos. Y hicimos química. Julio y yo tuvimos una química muy bonita desde que lo conocí, gracias a Dios. Y sí puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, yo era amiga de Julio y Julio era amigo mío y seguimos siendo amigos porque con él conocí artistas que yo no soñaba conocer, desde Frank Sinatra, por decir el top one, a cuanto de Diana Ross, Dolly Parton, Willie Nelson, a todos estos artistas conocí. Agradecido también a muchas cosas personales que Julio realizó por mí y especialmente por mi esposo, que le trajo toda la familia en el año 85 de Cuba a España, por valija diplomática, y fue una acción que mi esposo siempre agradecía. Y Manolo era el que me decía siempre: Tere, escribe algo acerca de Julio. De más hasta decirle que este proyecto del libro, yo lo empecé hace muchos años atrás, una vez que me reuní con él en Biloxi, Mississippi, en un show. Le dije: Julio, quiero hablar contigo. Y le dije: ¿sabes qué? Quiero hacer un libro tuyo. Y me dijo: gorda, porque yo estaba muy gorda en aquella época, él me decía gorda, no me podía llamar de otra manera. ¿Y ahora qué te digo por eso? Dice: bueno, por mí puedes hacerlo, pero tienes que escribir todo. Y yo me reía mucho con él. Y ahí yo comencé el libro. Hice 9 capítulos, pero por razones familiares que mi mamá se enfermó, tuve que parar todo y ya no pude terminar ese proyecto, que siempre lo guardé en mi corazón, y se llevó por muchos años, y porque, como sigo yo, siempre las cosas se cumplen al tiempo de Dios. Hasta hace 2 años, ya teniendo 78 años yo, se vino a sacar ese libro, que es Nuestro Julio, el cual vinieron aquí a mi casa. Juan Manuel Navarro me trajo a Javier León Herrera, que es el periodista español que admiraba mucho a Julio, y lo trajo aquí a mi casa y dijo: mira, te voy a mostrar este proyecto. Cuando yo le mostré todo lo que yo tengo de Julio, no lo dudaron un momento y dijeron: el libro va. Y de verdad que yo les agradezco, sobre todo a él que escribió mi libro, porque interpretó mi historia y todo lo que le conté de una manera superior a lo que yo esperaba. Yo nunca esperé un libro de esa categoría. Sinceramente, yo iba a hacer un libro a mi manera, como yo lo había pensado, no era esa calidad de libro. Pero se le pidió permiso a Julio, Julio lo autorizó, gracias a Dios, y porque esto fue en medio de la pandemia. Y se escribió el libro. Entonces ya después, cuando mi esposo fallece en el 2019, porque ya yo me había separado de Julio por un tiempo, él me llama y me dice: hombre, Teresita, me acabo de enterar que se
bueno, fue Manolete, así le decía él a mi esposo. De ahí me reencontré con Julio en el 2019. Él me invitó entonces a Fantasy Spring Casino, que él venía, y ahí tuve mi reencuentro. Se portó muy lindo conmigo. El Julio que yo conocí, y estoy por referir, como todos saben, ahora están hablando de un Julio que yo nunca conocí. Ese no fue el Julio con el que yo conviví 21 años. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Sí, pero bueno, me estoy adelantando ese pedazo. Ahí los dos libros en agradecimiento, los libros ya están desde hace más de 2 años. Están en Amazon, se los digo así, lo pueden buscar por donde... Ahí están los libros, nuestro Julio, y también hice la versión en inglés por toda la fan que él tiene, americana, y de otros países que me lo estaban pidiendo. Y ahí fue donde nacieron estos 2 libros. Muéstrenos la carátula de los libros para que la gente, cuando entre en las diferentes plataformas donde puede agarrar el libro, puedan identificarlo más fácilmente. Estos libros están únicamente en Amazon. Tú pones nuestro Julio y ahí salen, y Our Julio, la versión en inglés, que está muy... Aquí, déjenme decirles, no es una biografía de Julio Iglesias. Es la historia mía con toda la fan, porque aquí yo le doy un capítulo a los diferentes fan club, al Suji México, a las America Friends de Julio Iglesias, que todas trabajaron conmigo, y sobre todo al Suji México, que empezó desde el año 76, con Oli Margarita de la Paz Saldón, que fue una persona a la que Julio ayudó muchísimo, y empezó el fan club en 1976. Fíjate si era un Suji, como así se llamaba, Sociedad Unida Julio Iglesias, tenía poder que había en todas partes del mundo, y yo fui Suji California. Yo me uní a ese grupo. Aquí es la historia de todas esas mujeres que convivimos, toda mi historia, mis anécdotas de mi rato con Julio, muy divertido. Es una historia de amor, de sinceridad, donde el morbo, por eso se ha vendido muy bien y yo le agradezco a todos, pero si hubiera sido tal vez un libro de morbo, que yo hubiera escrito cosas, no. Yo le dije siempre a Javier, lo que yo voy a plasmar en este libro es solo amor, porque eso fue lo que él nos dio. Y es lo que hay. Y también está mi historia personal de cómo yo salí de Cuba y todo lo que también sufrí llegando aquí, y como todos los emigrantes tenemos que sufrir cuando dejamos nuestra patria, y a pesar de que era otro tipo de otro tiempo, pero el emigrar siempre es un sufrimiento. Entonces aquí hay mucha historia también mía personal. Teresita, vamos a hacer un pequeño break y vamos a la segunda parte, porque en la segunda parte viene otros detalles del Julio que usted nos está mostrando a través de los 2 libros. El libro que está en español y el libro que está en inglés, que está disponible por Amazon, ¿verdad? Sí.